Hueso escápula, omóplato, pala o paleta o paletilla del hombro. Este es un hueso plano, triangular, forma la parte posterior de la cintura escapular y se aplica a las primeras 7 costillas. Posición anatómica. Colocar hacia adelante la parte más cóncava del hueso, hacia abajo el ángulo más prominente y hacia arriba y de manera lateral o hacia afuera la eminencia en forma de dedo semiflexionado. Esta es la posición anatómica para mí. Esta es una escápula izquierda. Esta es la posición anatómica para ustedes. Como este es un hueso plano, presenta dos caras. Una cara anterior, una cara posterior. Es un hueso que presenta 3 bordes. Un borde medial, un borde lateral, un borde superior y presenta 3 ángulos. Un ángulo inferior, un ángulo superior y un ángulo lateral. Pasamos a describir la cara anterior. La cara anterior se encuentra aplicada al tórax, a las 7 primeras costillas. Presenta una concavidad. Esta concavidad se la conoce como fosa subescapular, donde da inserción al músculo del mismo nombre. Además, esta misma fosa presenta estrías, de 3 a 4 estrías, que corresponden a las inserciones del músculo subescapular. De manera lateral, cerca a su borde lateral, como lo están viendo ustedes, señores televidentes, se encuentra una pequeña eminencia, un engrosamiento del hueso, el cual nosotros lo denominamos pilar de la escápula. Por fuera del pilar de la escápula existe un surco por donde se siguen insertando las fibras más inferiores del músculo subescapular. Bien. Por lo contrario, de manera medial o hacia adentro, nosotros nos vamos a encontrar con 2 carillas articulares. Una inferior y otra superior, que se conectan entre sí y ambas dan inserción al músculo serrato anterior o músculo gran dentado o músculo de los boxeadores. Por tanto, esta cara presenta 2 músculos, subescapular y serrato anterior. Vámonos a la cara posterior. La cara posterior se encuentra dividida en 2 partes gracias a este hueso, o esta eminencia de hueso que nosotros denominamos espina de la escápula. La espina de la escápula por sí misma presenta caras y bordes. ¿Ya? Paso a describir la espina de la escápula. La espina de la escápula es como un triángulo. Por tanto, ustedes van a observar que tiene un borde posterior, que tiene un borde anterior y tiene un borde lateral. Borde posterior, borde anterior y borde lateral. Lo mismo pasa con esta. Borde anterior se encuentra totalmente adosado al hueso. El borde posterior es esta eminencia per se, que es totalmente subcutánea. Y por último tenemos un borde lateral, que este da origen al acromión. Por tanto, espina de la escápula presenta 3 bordes. Anterior pegado al hueso, posterior subcutáneo, que presenta a su vez 2 labios. Uno superior, que da inserción al músculo trapecio, que lo estamos pintando acá de color azul. Y uno inferior, que da inserción al músculo deltoides. Superior, inferior. Bien. Posteriormente, este borde, el borde lateral, da origen a esta pequeña estructura.
que nosotros denominamos acromión. El acromión tiene dos caras. Tiene una cara superior y tiene una cara inferior. ¿Qué más tiene este acromión? El acromión tiene un borde medial y un borde lateral. El borde medial me sirve para articular con otro hueso, con la clavícula. Mientras que su borde lateral sirve de inserción para el músculo deltoides. Bien. Dicho eso, podemos describir per se la cara posterior. La cara posterior de la hueso escápula está dividida en dos partes, en una porción superior donde inserta a un solo músculo, al músculo supraespinoso. Tiene una fosa inferior donde se inserta el músculo infraespinoso. Pero ojo, cabe señalar que esta fosa infraespinosa se divide en dos por un surco paralelo al borde lateral. Este surco paralelo al borde lateral me divide en dos partes esta fosa. En una parte medial, donde se inserta el músculo infraespinoso, y en una parte lateral, donde se insertan dos músculos. Hacia abajo se insertará el músculo redondo mayor y hacia arriba se inserta el músculo redondo menor. Nunca se olviden que los mayores cargan a los menores. Bien, dicho eso, podemos pasar a describir ángulos y bordes. Empecemos con bordes. Borde superior. El borde superior solo tiene dos cosas. Esta pequeña escotadura denominada escotadura supraescapular, por donde pasan los vasos supraescapulares. También es conocida como escotadura escapular superior o también es conocida como surco coracoideo. Al lado del surco coracoideo o de la escotadura escapular superior se inserta el músculo omoioideo. Nada más. Vámonos al borde medial. En el borde medial se insertan dos músculos. Hacia arriba el romboides menor y hacia abajo el romboides mayor. Pasamos ahora a describir el borde lateral. En el borde lateral nosotros tenemos como contenido esta pequeña eminencia denominada cavidad glenoidea. En el borde lateral nosotros vemos cuatro cosas. Número 1. Por encima de la cavidad glenoidea nos encontramos con un pequeño tubérculo, llamado también tubérculo supraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo se inserta la cabeza larga del bíceps braquial. Por debajo de la cavidad glenoidea nos encontramos con otra rugosidad, denominada tubérculo infraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Finalmente, por debajo de estas dos eminencias o tubérculos se insertan dos músculos, redondo menor hacia arriba y redondo mayor hacia abajo. Bien, ahora hablamos con respecto a ángulos. La escápula tiene tres ángulos. En el ángulo superior se inserta el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. En el ángulo inferior se inserta el músculo dorsal ancho, aunque muchos dicen que es inconstante. Y finalmente, en el ángulo lateral, nosotros vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides y el cuello de la escápula. Hablemos de la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es una cavidad articular y articula con el hueso húmero, de esta manera.
Es una articulación de tipo enartrosis triaxial, como ustedes conocen. Bien, ¿qué me interesa saber? En su parte media nosotros nos encontramos con un pequeño tubérculo denominado tubérculo glenoideo. Nada más. Esta cavidad glenoidea se encuentra unida al hueso gracias a este surco, conocido como cuello de la escápula. Y finalmente tenemos a la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides viene del nombre pico de cuervo. Tiene una porción vertical y tiene una porción horizontal. Vertical, horizontal. En la porción horizontal se insertan 3 músculos. El músculo bíceps braquial, exactamente cabeza corta, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral menor. Esta apófisis coracoides tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene bordes lateral y medial. La cara superior sirve de inserción al músculo pectoral menor y a ligamentos coracoclaviculares. El borde medial sirve de inserción a las mismas estructuras, pectoral menor y ligamentos coracoclaviculares. En cambio, el vértice de la apófisis coracoides, o también llamado pico, inserta a 2 músculos, cabeza corta del bíceps braquial y músculo coracobraquial. Y eso sería todo con respecto a este hueso.